¿Te has preguntado alguna vez cómo reaccionarías si te arrebataran todo, incluso tu libertad? Lo que Pablo y Silas vivieron va más allá de una simple adversidad. Es una lección de fe inquebrantable que desafía nuestra lógica humana. Encerrados en una prisión oscura, en lugar de quejarse o rendirse, decidieron cantar. Sí, cantar. ¿No suena absurdo? Pero aquí está lo sorprendente. Su alabanza no solo rompió cadenas físicas, sino espirituales. Esta historia no es solo inspiradora, es un llamado a cuestionar cómo enfrentamos nuestros propios desafíos. En un mundo donde se nos enseña a luchar por el control, Pablo y Silas nos muestran el poder de rendirlo todo a Dios. Sus cadenas, más que un símbolo de opresión, se convirtieron en una plataforma para un milagro. ¿Te imaginas convertir tu peor día en un acto de fe que no solo te libere a ti, sino también a quienes te rodean? Porque eso es lo que hicieron. Y quizás, solo quizás, es lo que tú también podrías hacer en tu vida. Pero no te confundas. Esta no es una historia de magia o suerte. Es un relato sobre el poder de la transformación por la adoración, de cómo un acto de fe puede sacudir los cimientos de lo que parece inamovible. Y lo mejor de todo es que esta lección no está reservada para unos pocos. Está al alcance de cualquier persona que decida creer que su situación no es su destino final. Si sientes que tu vida está atrapada en una prisión de problemas, esta historia tiene algo para ti. Porque lo que ocurrió en aquella celda no se quedó en las páginas de la Biblia, sigue siendo relevante hoy, en tu día a día, en tus luchas y en tus victorias. ¿Estás listo para descubrir cómo la fe puede mover montañas en tu propia vida? Y aún hay más. Lo que Pablo y Silas lograron en Filipos cambió no solo sus vidas, sino toda una comunidad. Pero, ¿cómo sucedió esto? ¿Qué lecciones escondidas nos esperan en este viaje que estás a punto de comenzar? Pablo y Silas estaban encarcelados, pero no por las cadenas o las rejas, sino por un sistema que intentaba silenciar su fe inquebrantable. Allí, en aquel oscuro calabozo, hicieron lo impensable. Convirtieron el sufrimiento en alabanza. Imagina estar en una situación de adversidad y, en lugar de quejarte, decides cantar. No es sencillo, ¿verdad? Pero es precisamente en esos momentos cuando la adoración se convierte en una llave poderosa para la transformación. Sus himnos no eran solo palabras, eran actos de resistencia espiritual. Sus cantos resonaron de manera inimaginable, rompiendo no solo el silencio, sino también los corazones endurecidos. Incluso el carcelero, cuyo deber era permanecer indiferente, quedó profundamente impactado por la presencia divina que llenaba ese lugar. Piensa en situaciones cotidianas donde tu ejemplo puede cambiar vidas. Tal vez sea algo tan simple como ofrecer una palabra de ánimo o tender una mano amiga. No subestimes el poder de las acciones pequeñas respaldadas por la resiliencia cristiana. Y entonces ocurrió el milagro de Pablo y Silas. Un terremoto sacudió la prisión, abriendo puertas y rompiendo cadenas. Pero fíjate que el verdadero milagro no fue físico. Fue la transformación que ocurrió en el corazón del carcelero. ¿Alguna vez has pensado que los milagros no siempre son eventos grandiosos? A veces, un gesto de bondad o una sonrisa en un momento difícil puede cambiar el rumbo de un día o incluso de una vida entera. El carcelero, temeroso por su vida, encontró en las palabras de Pablo y Silas una respuesta que ninguna fuerza humana podía ofrecer. Fue en ese encuentro donde él y su familia fueron bautizados, simbolizando el poder de la fe para provocar un impacto colectivo. Ahora reflexiona, ¿qué conversaciones estás teniendo que podrían sembrar semillas de transformación en quienes te rodean? La intervención divina no siempre se manifiesta en lo que vemos, sino en lo que sentimos. La historia de Pablo y Silas demuestra que la verdadera adoración no se limita a momentos de victoria,
sino que florece en medio del sufrimiento. Esto nos enseña que la fe inquebrantable tiene el poder de mover montañas o abrir prisiones. ¿Has experimentado alguna vez entregar tu dolor a Dios en forma de alabanza? Esta práctica puede ser liberadora, tanto para ti como para aquellos que son testigos de tu fe. Y sin embargo, la transformación no terminó allí. Esos momentos en la prisión sembraron las bases de una comunidad cristiana vibrante que cambiaría Filipos para siempre. Pero ¿cómo ocurrió esto? ¿Qué impacto tuvieron esos eventos más allá de los muros de la prisión? La historia de Pablo y Silas tiene lugar en Filipos, una ciudad de Macedonia cargada de simbolismo. Era una colonia romana estratégica, famosa por su carácter militar y su conexión con la ruta Egnatia, un importante camino comercial. Imagínate el bullicio de las calles, los mercados repletos de comerciantes y soldados paseando con autoridad. Sin embargo, bajo esa fachada de prosperidad, había tensiones sociales y espirituales que darían forma a los acontecimientos narrados. Filipos no era solo un lugar físico, sino un escenario perfecto para que la fe confrontara la cultura. En este contexto, la llegada de Pablo y Silas no pasó desapercibida. Predicaban un mensaje revolucionario en una sociedad donde la adoración a los dioses romanos era casi obligatoria. Hablar de un Dios único y de la transformación por la adoración era una provocación directa al status quo. Reflexiona por un momento. ¿Cómo reaccionarías si alguien viniera a desafiar las normas más arraigadas de tu comunidad? Este choque de creencias marcó la antesala de la intervención divina que estaba por suceder. Por otro lado, Filipos también era un lugar de diversidad cultural. Con habitantes de origen griego, romano y macedonio, la ciudad era un crisol de tradiciones y religiones. Esto hacía que cualquier mensaje nuevo tuviera el potencial de propagarse rápidamente, pero también de generar resistencia. La resiliencia cristiana de Pablo y Silas se enfrentó a una sociedad donde las jerarquías estaban bien establecidas y el cambio era visto con recelo. En este contexto, su mensaje de esperanza resonaba como una chispa en un ambiente cargado. Un detalle fascinante es que Filipos no contaba con una gran comunidad judía, lo que explica la falta de una sinagoga en la ciudad. Esto llevó a Pablo y Silas a buscar espacios alternativos, como el río donde encontraron a Lidia, una comerciante de púrpura que sería crucial para la formación de la primera comunidad cristiana en Europa. ¿Ves cómo incluso las limitaciones pueden convertirse en oportunidades? A veces, los caminos menos esperados abren las puertas más grandes. Además, la posición geográfica de Filipos aseguraba que los eventos que ocurrieran allí tuvieran un impacto duradero en la región. Era una ciudad por donde pasaban viajeros y comerciantes que llevaban consigo noticias y rumores. La intervención divina que se desencadenaría en ese lugar no solo transformaría a los involucrados, sino que dejaría una marca en la historia espiritual de Europa. Es como plantar una semilla en un terreno fértil. Su influencia se expande más allá de lo que podemos imaginar. Pero, ¿cómo encajó el terremoto milagroso en este contexto social y cultural? ¿Qué papel jugó la intervención divina para desestabilizar no solo las estructuras físicas, sino también las espirituales de Filipos? La prisión donde Pablo y Silas estaban recluidos parecía invulnerable, un lugar diseñado para quebrar el espíritu humano. Pero lo que sucedió allí desafió toda lógica. Un poderoso terremoto sacudió las estructuras físicas y espirituales de Filipos. Este evento no fue casual. Simbolizó la intervención divina en respuesta a la fe inquebrantable de estos hombres. ¿Te imaginas estar en una situación así? Sentir el suelo temblar, las cadenas romperse y, aún más sorprendente, la libertad que viene no solo del cuerpo, sino del alma. Este milagro nos recuerda que la fe es más fuerte que cualquier prisión.
Las puertas de la cárcel se abrieron, pero Pablo y Silas no huyeron. En cambio, permanecieron allí, conscientes de que algo mayor estaba ocurriendo. Esto desafió todas las expectativas humanas, especialmente las del carcelero que esperaba caos y desorden. A veces, en nuestras vidas, cuando se nos presenta una oportunidad para escapar de las dificultades, lo más poderoso que podemos hacer es quedarnos y enfrentar el momento con valentía. ¿Te has planteado alguna vez cómo podrías demostrar esa misma resiliencia cristiana frente a tus propios desafíos? El carcelero, al ver las puertas abiertas, pensó que todo estaba perdido y se preparó para quitarse la vida. Pero las palabras de Pablo cambiaron el curso de su destino. No te hagas daño, todos estamos aquí. Este acto de misericordia fue el verdadero terremoto en el corazón de este hombre. Nos enseña que, incluso en los momentos más oscuros, una palabra de aliento puede salvar una vida. Si alguna vez encuentras a alguien al borde de la desesperación, recuerda que tu intervención puede ser el milagro que necesita. Lo que siguió fue un acto de transformación por la adoración. El carcelero y su familia no solo escucharon el mensaje de salvación, sino que fueron bautizados esa misma noche. Este evento nos muestra que los milagros no terminan cuando las cadenas caen, apenas empiezan. ¿Te das cuenta de cómo una decisión tomada con fe puede desencadenar una cascada de bendiciones? La intervención divina tiene un alcance más profundo de lo que podemos comprender. El terremoto no solo liberó físicamente a Pablo y Silas, sino que liberó espiritualmente a quienes estaban a su alrededor. Es como si el poder de Dios hubiera sacudido las mismas bases de la prisión, recordándonos que no hay estructura humana que pueda contener su voluntad. Este evento fue una señal de que la fe tiene un poder transformador que trasciende las circunstancias más duras. ¿Cómo puedes dejar que este ejemplo inspire tu vida diaria? Pero, más allá de los muros de la prisión, ¿qué impacto tuvieron estos eventos en la comunidad de Filipos? ¿Cómo influyó este milagro en la formación de una nueva identidad colectiva en la ciudad? Los eventos que ocurrieron en aquella prisión no solo cambiaron la vida del carcelero y su familia, sino que dejaron una huella imborrable en toda la comunidad de Filipos. La noticia del terremoto y la liberación de Pablo y Silas se extendió rápidamente, generando asombro y curiosidad. Imagínate las conversaciones en los mercados y plazas. ¿Has oído lo que pasó en la prisión? Dicen que fue un milagro. Este tipo de impacto va más allá de los individuos, transforma la percepción colectiva y abre espacio para una fe nueva y vibrante. Filipos, una ciudad conocida por su lealtad al Imperio Romano, ahora se enfrentaba a un mensaje que hablaba de un reino diferente, el de Dios. El testimonio de Pablo y Silas, respaldado por la intervención divina, comenzó a atraer a personas de diferentes estratos sociales. Desde comerciantes hasta soldados, la semilla de una comunidad cristiana comenzó a germinar. Piensa en cómo tu propia fe puede ser un testimonio para otros. ¿Quién podría inspirarse en tu historia de resiliencia cristiana y buscar una transformación similar? Una figura clave en este proceso fue Lidia, la comerciante de púrpura que ya había abierto las puertas de su hogar para Pablo y Silas antes de su encarcelamiento. Después de los eventos milagrosos, su casa se convirtió en un punto de encuentro para la creciente comunidad de creyentes. Este acto de hospitalidad es un recordatorio de que pequeños gestos, como abrir tu hogar o compartir un momento de oración, pueden tener un impacto significativo en los demás. ¿Has considerado cómo puedes usar tus recursos para apoyar a quienes buscan a Dios? La formación de esta comunidad no estuvo exenta de desafíos. La oposición de las autoridades romanas y las tensiones culturales obligaron a los primeros cristianos a depender profundamente unos de otros. Sin embargo, esta adversidad fortaleció su unidad y compromiso.
Es en las pruebas donde la fe comunitaria se afianza. Piénsalo. ¿Cómo podrías construir relaciones más profundas y significativas en tu propia comunidad, especialmente en tiempos difíciles? Lo que comenzó como un milagro en la prisión se convirtió en el inicio de un movimiento que transformó Filipos. La comunidad cristiana allí no solo creció en número, sino en impacto. Se convirtieron en un ejemplo de cómo la fe puede superar las divisiones culturales y sociales. Incluso hoy, podemos aprender de su ejemplo. ¿Cómo podrías aplicar esta lección en tu entorno? Quizás uniéndote a un grupo de apoyo espiritual o comenzando un proyecto que promueva la unidad. Pero, ¿qué podemos aprender sobre la actitud de gratitud y resiliencia que sostuvo a esta comunidad en sus primeros pasos? ¿Cómo esas lecciones de perseverancia siguen siendo relevantes para nosotros hoy? La historia de Pablo y Silas en la prisión nos enseña que la gratitud no depende de las circunstancias, sino de la perspectiva. A pesar de estar en un lugar oscuro y rodeados de cadenas, estos hombres eligieron alabar a Dios, demostrando que la gratitud es un acto de fe inquebrantable. Reflexiona. ¿Cuántas veces dejamos que las dificultades nos roben la capacidad de agradecer? Incluso en momentos de prueba, expresar gratitud puede abrir puertas que ni siquiera sabíamos que existían. La resiliencia cristiana de Pablo y Silas también nos muestra que el sufrimiento no tiene la última palabra. Sus cantos no solo fueron un acto de resistencia espiritual, sino una proclamación de esperanza. A veces, en medio de nuestras propias luchas, olvidar que tenemos herramientas como la oración y la adoración puede ser fácil. ¿Qué pasaría si, en lugar de enfocarte en el problema, eliges cantar un himno o recitar un versículo que te inspire? Prueba con el Salmo 23 o incluso con un sencillo agradecimiento en voz alta. Gracias, Dios, por lo que estás haciendo, aunque aún no lo vea. La gratitud también tiene un poder transformador en nuestras relaciones. Observa cómo el carcelero fue tocado no solo por el milagro físico, sino por el espíritu agradecido de Pablo y Silas. Esto nos recuerda que un corazón agradecido no solo atrae bendiciones, sino que inspira a otros. ¿Qué podrías hacer hoy para demostrar gratitud a alguien en tu vida? Una llamada inesperada, una carta escrita a mano, o incluso un simple gracias puede tener un impacto más profundo de lo que imaginas. La resiliencia no significa ignorar el dolor, sino enfrentarlo con una perspectiva de fe. Pablo y Silas entendieron que su prisión no era el final de su historia, sino una oportunidad para que Dios obrara. ¿Cómo podrías aplicar esta lección en tu vida? Tal vez al ver cada desafío como una oportunidad para crecer espiritualmente. Recuerda, una semilla solo germina cuando se entierra en la tierra y enfrenta presión. Tus dificultades pueden ser el terreno fértil para algo mayor. Otro aspecto crucial de esta historia es cómo la gratitud y la resiliencia trabajan juntas. No puedes ser resiliente sin un espíritu agradecido, y la gratitud se fortalece en la resiliencia. Este equilibrio es lo que permitió a Pablo y Silas superar lo inimaginable. Ahora piensa, ¿qué prácticas puedes incorporar para desarrollar estas cualidades? Tal vez un diario de gratitud o establecer momentos de silencio diario para reflexionar y dar gracias a Dios. Y mientras reflexionamos sobre estas lecciones, surge una pregunta inevitable. ¿Cómo estas actitudes de gratitud y resiliencia influenciaron no solo a Pablo y Silas, sino a toda la comunidad de Filipos en los años posteriores? Ahora que conoces esta poderosa historia, la pregunta es, ¿qué harás con este conocimiento? Pablo y Silas no dejaron que las cadenas definieran su destino, y tú tampoco tienes que hacerlo. ¿Qué prisiones invisibles te están deteniendo hoy? Quizás sean problemas financieros, relaciones complicadas o incluso dudas sobre tu fe. Pero recuerda, la adoración y la gratitud pueden convertirse en tus llaves para liberarte. Piensa en cómo podrías aplicar estas lecciones en tu vida.
¿Qué tal si comienzas a agradecer incluso por las pequeñas cosas, o a cantar un himno cuando todo parezca perdido? Sí, puede sonar extraño, pero los cambios más grandes a menudo empiezan con los pasos más simples. ¿Por qué no pruebas esta semana a dedicar unos minutos cada día a expresar gratitud o a fortalecer tu fe con una oración sincera? Es en esos momentos donde Dios puede sorprenderte. Y ahora te pregunto, ¿qué cadenas crees que pueden romperse en tu vida si decides adorar en medio de la tormenta? ¿Qué impacto podrías tener en los demás al demostrar resiliencia cristiana, incluso en los días más oscuros? La historia de Pablo y Silas no es solo una inspiración, es un desafío a vivir con una fe inquebrantable. ¿Estás listo para aceptar ese desafío? Si este mensaje ha tocado tu corazón, no lo guardes solo para ti. Comparte este aprendizaje con otros que puedan necesitarlo. Y por supuesto, asegúrate de suscribirte a este canal y activar las notificaciones. Hay mucho más que aprender sobre cómo vivir con fe, gratitud y propósito. Nos vemos en el próximo video.